Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a este no podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy traemos un gran invitado que nos hablará de esta maravillosa y gran obra, aunque un poco bizarra, conocida como JoJo's. El día de hoy tenemos a un youtuber que ha abarcado esta obra de diferentes perspectivas y nos ha traído a nosotros muy buenas historias, al igual que nos ha traído muy buen contenido en su canal. Pochifacts, preséntate del público, por favor. Muy buenos días, tardes o noches, depende de cuando estén viendo esto. Soy Bochifax del canal Bochifax y mayormente mi contenido suele ser de yoyos o cosas relacionadas con ellos, siendo más como que explicando los stands que a mucha gente se le complica a veces o haciendo historias medias bizarras, como intentando juntar el mundo real y yoyos en forma de parodia o chiste. Muchas gracias por estar aquí y también muchas gracias por hacer que la obra de Jojo sea más interesante para algunos que, como tú dijiste, a veces no logran entender por completo cómo funciona esto, qué hace lo otro, pero gracias a ti, más gente puede entender estos conceptos. Como tal, la primera pregunta que yo te haría es, ¿cómo conociste la obra de JoJo? ¿Cómo fue que llegó esta gran obra a tu vida? ¿Cómo fue que la conociste? Y esa es una pregunta muy interesante. Creo que todo se remontaría cuando yo tenía como 15 años, 14 años, no recordaría de la edad, más o menos. Pero en ese tiempo yo estaba en la secundaria. Acá en Perú se maneja de primero a quinto de secundaria, creo que en México y otros países es como preparatorio y cosas así. La cosa es que yo estaba en los primeros años de secundaria, segundo, tercero, por ahí. Y en ese tiempo no era como tal, no consumía anime, ¿no? Más que todo era videojuegos, cine y películas, ¿no? En ese tiempo justo me había cambiado de colegio para temas de facilidad para mí. Y pues tenía que hacer nuevos amigos, ¿no? Y justo también me vino bien porque el colegio también era nuevo. Y empecé a hacer amigos y todos me dijeron, no, mira, ¿has visto esta serie? Y cosas así, porque en ese tiempo como que, o sea, sí sabía que era un anime, pero no lo consumía, ¿no? Como que en esos tiempos había en la televisión nacional, cosas así, ponían animes y uno decía, pues son dibujitos, son caricaturas, ¿no? Pero realmente no miraba anime como tal en esos tiempos. Después mis amigos me dijeron, oye, mira, vamos a vernos esta serie, que yo creo que de los primeros animes que vi así como tal anime fue Madoka Mágica, que es un anime que considero que es muy bueno. Y de ahí como que empezó mi fanatismo con los animes. Y en ese tiempo justo estaba un grupo de Facebook conocido como La Grasa. Yo creo que mucha gente hoy en día ubica La Grasa, ¿no? Y tenía como que una extensión, tenían varias extensiones, que era de cine, de tecnología y cosas así. En uno de ellos había uno que se llamaba Anime de la Grasa. En ese tiempo, justo cuando está empezando a ver animes, había un anime que se llamaba Love Live, que es de unas chicas que cantan y bailan. Era muy grosso modo lo explico. Y como que había en este grupo de La Grasa, había como que dos fandoms. Uno de Love Live y uno de Yoyos, como que se peleaban entre ellos. Y yo dije, mira, este Yoyos no lo ubico. Y como yo era, por así decirlo, el grupo del fan de Love Live, pues dije, mira, vamos a ver por qué le tiran tanto hate, por qué le tiran tanto odio, ¿no? Y me puse a ver, justo me acuerdo yo ya con mis amigos, o sea, nos metíamos a Discord y veíamos los episodios, ¿no? Y dijimos, mira, vamos a ver yoyos. Y empezamos por la parte uno, que sería el Phantom Blood. Y dijimos, oye, esta serie está buena, no sé por qué le tienen tanto hate. Y así pues pasó el tiempo y con mis amigos conocimos yoyos, a mí me encantó, me gustó. Diría que es uno de los pocos animes que realmente me gustan o sigo hoy en día. Y así fue básicamente como conocí yoyos, por un grupo de la grasa. Esa página dio bastantes buenas referencias para muchos de nosotros, es cierto. Yo debo de decir que fueron los memes, o sea, siempre, para mí siempre era como que, debe ser comedia o debe de ser algo relacionado a la comedia, no debe de tener nada de acción o algo interesante de JoJo's, pero cuando la vi me di cuenta de que era todo lo contrario. Hay momentos exagerados porque pues la obra lo amerita. No es que sea simplemente comedia, pero es muy buena y como tú lo has dicho, tiene mucho que ofrecer esta obra, que también esa es otra pregunta. Cuando tú vistes la obra, que imagino que te pasó cuando fue de la parte 2 a la parte 3 este cambio del sistema de poder de lo que era el Hammond a los stands, ¿qué pensaste acerca de esto? ¿Pensaste que sería algo bueno o algo malo? Yo sentí que era algo novedoso porque, como todos sabemos, JoJo's fue escrito ya hace mucho, por los 80, 90, si no me equivoco.
Y pues básicamente era como que era algo genérico, ¿no? Del protagonista tiene su poder vital, por así decirlo, y con ese poder vital hace cosas para resolver la trama, ¿no? En este caso sería el Hammond. Y siento que del salto del al Hammond a los stands fue algo bueno. O sea, fue algo creativo, porque no sé más o menos en ese tiempo, pero a mí me resultó creativo de que saltaran como que poder, porque era como que al autor Araki le daba más libertad. Porque en la parte uno y 2 siendo buenas, son muy buenas, yo considero la parte uno una de mis favoritas, pero como que el cambio a los stands le daba más perspectiva, más diferencia a la obra, porque básicamente la parte uno y 2 era humanos con Hammond contra vampiros. Y aunque sea bueno, podía llegar a ser un poco repetitivo, porque imagínate, yo que sé, la parte 2, la parte 3, 4, 5, que siguiera con el Hammond, podría ser un poco aburrido para la gente que lo leía y veía, ¿no? Y siento que el cambio a Stance fue muy acertado del autor, de Araki, porque le dio más amplitud a su obra. Mm, En eso tienes razón, porque muchos no están de acuerdo en que el sistema se cambiara. Puedo llegar a entender porque al principio los orígenes de la obra era como que, ok, sí, vamos a enfocarnos en que hay un enemigo y vamos a decirlo así, con el poder del sol vamos a vencerlo. Pero es cierto de que se iba a estancar demasiado la obra si ponías y ponías y ponías lo mismo en el personaje principal o el que en este momento era llamado el héroe y al enemigo le sigues dando las mismas habilidades. En cambio, con los stands abres una cortina de posibilidades casi limitadas en lo que puede y no puede llegar a ser un personaje. Pero aquí también viene otra cosa, que sabemos que en JoJo's no es el mismo protagonista que va por cada una de las partes. ¿Esto para ti te gustó o dijiste, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me cambias el protagonista? ¿Cuál es la necesidad de cambiar al protagonista? Yo siento que, o sea, es un poco, te choca un poco, ¿no? Porque, digamos, sin hacer spoilers, todos el final de la primera parte, pues nadie se esperaba ese final, ¿no? Porque no es lo común, incluso hoy en día, no es lo común de que le pase algo al protagonista y, digamos, en la siguiente parte sea otro, ¿no? Y yo creo que incluso llega hasta un punto estar bien, porque hay gente que no tiene tiempo, no le gusta gastarse tanto, porque ahorita JoJo's tiene un buen de episodios, ¿no? Y lo bueno es que, digamos, a la gente habla muy bien. Incluso me pasó, tenía amigos que en la universidad, justo cuando se estrenó Bento Aureo en anime, que decían, oye, mira, la gente está hablando mucho de este anime, de JoJo's Bizarre Adventures a Bento Aureo, o Golden Wing, como lo conocen. Pero me da flojera verme las otras partes, los ciento y tantos episodios que preceden esta cosa, ¿no? Y eso les da un poco de libertad, porque yo les dije, mira, te puedes ver fácilmente esta parte, tal vez no vas a entender uno que otro detalle, pero te lo puedes ver, porque cada historia es diferente, cada historia abarca cosas diferentes. Y siento que es algo como para que el público que no es como tal decirlo fan, que pueda apreciar una parte de la obra sin habérsela visto completo. Incluso estoy seguro que va a pasar con la nueva parte que van a estrenar, que es la de Steel Ball Run, que aunque tiene referencias a las otras partes, es, por así decirlo, independiente. Y estoy seguro que mucha gente va a conocer yoyos debido a Steel Ball Run. Y los puede animar a que vean las partes anteriores y no tengan que estar viéndose lo de antes para entender lo nuevo. Mm, Eso igual ha sido una de las cosas que se ha mencionado últimamente de que va a ser el anime del año cuando salga, porque muchos dicen, argumentan de que es la mejor parte que se ha hecho de JoJo's desde que se hizo también vamos a decirlo así, hacer de nuevo el universo, ya no enfocarnos en que siga la misma línea de tiempo de las otras partes, sino hacer una nueva. Pero mucha gente también dice, oye, como tú le dijiste, ¿por qué tengo que ver 6 partes para entender esta? No es necesario. Aunque pues sabemos que muchos, para que puedas tú entender esas referencias o saber por qué el personaje hace esto y lo otro, pues tiene que verlo. En mi caso, o en nuestro caso, pues ya tuvimos la oportunidad de estar como que al día con la obra y pues no tenemos que hacer eso, pero pues al final de cuentas es la decisión de cada uno que, pues, a ver qué pasa. Pero también aquí viene otra de las cosas, que es esta parte de la evolución en JoJo's. Los stands como tal, ¿tú crees que es uno de los mejores sistemas de poder que puede llegar a tener esta obra y comparándose a otras obras que hay de anime? Yo considero que sí, porque, como digo, no consumo últimamente, no, los últimos años no he consumido mucho anime, así que me referiré un poco a los animes que vi cuando yo era adolescente y joven, ¿no?
Básicamente el sistema de poder en los animes era como, mira, mi poder es más que el tuyo, basándose en una escala, por ejemplo, hablando de Dragon Ball, que era su poder es 9000, 10000, ¿no? Pero después en la siguiente parte viene otro enemigo que tiene 100.000. O sea, es como que su poder es un básico para cada uno. O sea, si tienes más poder vas a ganar. En cambio, en JoJo's yo siento que el uso de los stands es como que más libre. Porque tú dices, mira, su stand es más poderoso, pero yo usando técnicas y estrategias, aunque mi stand sea un poco más débil, puede llegar a ser algo más. Incluso hasta puntos en los que, por así decirlo, un stand débil, si tiene un buen usuario, puede ganar. En cambio, yo siento que en otros animes solo van a ganar porque son más poderosos. Así de simple. Mm, ¿Crees que como tal, un ejemplo, si llegáramos a comparar a este, el stand de Vanilla Ice, comparándolo con otras partes de la obra, ¿crees que este stand tuvo demasiado poder, pero un destino premeditado cuando se enfrentó al, digamos, cuando tuvo este destino de que le dio la sangre, lo convirtió en vampiro, etcétera? Ah, claro, o sea, yo considero que Vanilla Ice, el stand, Cream es uno de los stands más poderosos, por así decirlo, en JoJo's, porque fácilmente puede borrar cualquier cosa de la existencia. Que si te pones a pensar en cualquier anime, creo que no hay muchos animes que pongan eso, ¿no? Pero ahí, en el caso de Vanilla Ice, falló un poco porque el usuario era, uno, inexperto con sus poderes vampíricos, realmente no sabía una debilidad de los vampiros, y dos, que se confió mucho porque llegó un punto en la batalla contra Polnareff, pues Polnareff ya estaba casi muerto, o sea, ya estaba en nada, ¿no? Y Vanilla Ice empezó a jugarlo, por así decirlo, con su víctima, y Polnareff, usando la estrategia y la ira por la muerte de sus compañeros, dar un toque. Justo me sonó una alarma. Polnareff, con lo de sus compañeros, por la muerte de sus compañeros, como que estaba enojado y estaba haciendo una estrategia contra Vanilla Ice, ¿no? Y siento que eso, la mayoría de animes siento que no hay eso, por lo menos los que yo vi, que es básicamente soy más poderoso y voy a ganar por eso, o si no va a pasar, como la gente suele decir, el power up, que el protagonista o el coprotagonista va a ganar. Mm, Interesante. Sí, mira, es un tipo de controversia. Siempre en cada una de las partes llega este momento en el que no el protagonista, sino uno de los eh, compañeros asociados del protagonista va a enfrentarse contra el villano de turno y es como que puede llegar a tener la oportunidad, pero por lo mismo de que no es el protagonista, pues o el villano pasa algo y se escapa, o el héroe en este caso en cuestión queda incapacitado y se va. Entonces mucha gente eso no le gustó o no le ha gustado en varias de las obras. Y hay varios ejemplos que se podrían mencionar, pero pues como tú dices, es quizás que a veces haces esto, el autor hace esto para que el villano no sea tan poderoso y al final de cuentas sepas tú de que no va a poder ser derrotado tan fácilmente. Un ejemplo de esto es Dio con su stand de Word. ¿Tú crees que como tal era justo darle a un vampiro que era solamente vulnerable, perdón, a la luz solar, darle un stand que era capaz de parar el tiempo? Considero que el stand de The World estaba demasiado roto. Ah, porque primero por el tema de ser vampiro lo hacía casi invulnerable, porque toda la pelea contra Dio ocurre en la noche, es todo en un mismo día en la noche, ¿no? Y básicamente los esfuerzos de los Crusaders pues eran inútiles, porque aunque le hicieran todo el daño posible, Dio igual se iba a regenerar. Y siento que fue bien utilizado hasta cierto punto porque era como que una amenaza que la gente conocía y siento que justo por el final de la parte uno los espectadores como que le tienen un poco de rencor, ¿no? Y saber que regresó y que básicamente se podría decir que todo lo que hizo Dio influye casi en todas las partes, porque Dio se vuelve una parte fundamental en básicamente todas las partes de JoJo's, lo hace ser un buen villano, aunque sus motivaciones pues eran medias, no sé, medias raras, porque en el final de la parte uno como que se da a entender un poco que el protagonista y su hermano adoptivo Dio como que tienen las paces, pero después
Como que en la parte 3 viene Dio y dice, mira, soy malo de nuevo. Es un poco chocante eso, pero a la vez siento que Dio fue un buen villano. Un poco roto, como digo, que un vampiro tenga el poder de parar el tiempo y sea casi, casi indestructible, casi imposible de matar, lo que también al mismo tiempo lleva al power up este de Yotaro, que a la gente no le gusta, es como que, como dirían, medio sacado de la nada, y yo también lo creo, pero siento que al final el autor Araki hizo algo demasiado poderoso y no sabía cómo terminar con ese villano. De hecho, esa era una de las preguntas. ¿Qué opinas acerca de que el protagonista y el villano tuvieran el mismo tipo de stand, el mismo tipo de poder? Porque como tú le dices, es raro pensar que esto estaba planeado desde antes, pero pues si te lo pones a analizar y todo eso, en ningún momento se menciona que Star Platinum podía detener el tiempo, un ejemplo, sino hasta que se ligó de manera con el linaje Joestar, con el cuerpo que tenía Dio, que era del linaje Joestar, tas. De hecho, era la pregunta, ¿cuál era tu opinión acerca de esto? ¿O cómo hubieras tú cambiado la situación si tuvieras, no sé, una idea de que hubieras cambiado para que la pelea hubiera sido más pareja, un ejemplo? Yo creo que en este punto hubiera sido como que una más interesante que hubiera sido una pelea de aguante, por así decirlo, porque como dije, en toda la pelea que hubo en todos estos varios episodios, siempre era de noche. Hubiera estado interesante, yo creo que hasta cierto punto que los Crusaders, ya al saber que ya era vampiro, ya sabían que era vampiro, hubieran tenido que, por así decirlo, pelear o encontrar alguna forma de aguantar hasta que se haga de día e intentar acorralar a Dio. Incluso creo que el Kimetsu no Yaiba, como yo no estoy al día, justo me lo estaba viendo y me spoilearon porque justo se estrenan las películas, de que algo así fue la batalla final contra el villano, ¿no? Que también es un vampiro, demonio o algo así, ¿no? Que tienen que aguantar hasta la noche porque es la única forma de derrotarlo. Eso, algo así me hubiera gustado el final de la parte 3, que sea una batalla de aguante hasta el final. Hubiera sido interesante ver eso. Sí, te digo, son cosas que va uno viendo y que quizás sí son detalles. Tampoco podemos llegar a decir que la obra es perfecta porque sabemos que hay ciertas cosas que pues el autor a veces quizás, oh, estoy escribiendo esto y no me di cuenta de eso en su momento y trato de arreglarlo a como pueda. Un ejemplo es Yosuke, que es el protagonista de la parte 4 que a mucha gente dijo, oye, ¿en qué momento de la obra le pasó por la cabeza a Araki de que el buen abuelo Joestar iba a ser infiel? Es como ok, ¿de dónde lo sacas? ¿O por qué hasta este momento fue introducida la obra y todo eso? Ahí no sé tú qué piensas acerca de estos, como vamos a decirlo así, momentos inesperados que nos trajo la parte 4 del buen JoJo's. También me agarró de sorpresa esa parte, porque uno como que sobreentiende al final de la parte 2 de que Joseph ya dejó esa etapa inmadura, ¿no? Del joven que le da todo, le entra todo, que hace lo que sea porque puede y porque quiere, ¿no? Uno pensaría, mira, ya al final de la parte 2 como que el protagonista recapacitó, dijo, pues ya voy a ser una persona más madura, voy a, por así decirlo, ser fiel a su esposa. Y como que medio que irrumpió un poco eso, ¿no? En la parte 4 de que nadie se esperaba que el protagonista que mucha gente quiere hubiera como que tenido ese desliz, por así decirlo. Que hasta cierto punto entiendo que es parte. Siento también que Araki no pudo encontrar otra forma de encontrar otra parte del linaje Yostar sin que sea algo así, porque hubiera sido, yo que sé, saltarse de por ejemplo, los hijos de Yotaro, que aunque lo vimos en la parte 6, pero era como que no había otro recurso para sacarse otro personaje del linaje Yostar para continuar la obra. Incluso un poco también con lo de Giorno, justo hablando de eso, que también nadie se esperaba pues un hijo de Dio, ¿no? Hay un hijo de Dio repartido por el mundo. Incluso en la parte 6 vemos que había más. Como que algo que supongo que Araki no digo que lo haya hecho mal, pero como que dijo, pues bueno, ya qué podemos hacer, ¿no? Hay que continuar con la historia. Pero no me quejo, siento que fueron buenas partes, siento que Giorno y Yosuke son buenos personajes, un poco raro su origen, pero no me puedo quejar. En alguno de estos casos,
¿qué protagonista te hubiera gustado que hubiera participado como protagonista en más partes? ¿Cuál es el que tú dices, sabes qué? Este pudo haber tenido mejor desarrollo a lo largo de las partes e incluso quizás sus hijos hubieran dado un mejor ejemplo de protagonista. En este caso, o sea, otro protagonista que se meta en otra parte, según entiendo. Así es. Ah, yo estoy junto a varios fans que incluso hay varios debates de esto, que en la parte 6 que dan a conocer que por alguna razón, por el despertar del poder de Made in Heaven que aún no se despertaba, todos los hijos de Dios se estaban reuniendo en Florida. Y me hubiera gustado ver a Giorno en esa parte, o por lo menos una pequeña mención en el anime, o una aparición, diré, en el anime que incluya a Giorno, porque pues Giorno también era uno de los hijos de Dio, y dicen todos los hijos de Dio, pero nunca apareció Giorno. Siento que hubiera sido interesante por lo menos verlo, tal vez no interactuar en la pelea, porque pues cambiaría radicalmente el final de la parte 6, ¿no? Pero me hubiera gustado que aparezca. Mm. Fíjate que ahí yo tengo, bueno, no son como tal dudas, sino es más pido la opinión de la gente aquí, que es que sabemos que los protagonistas, más de la parte 4 y 5 como que sus habilidades se centraran más en curar, reestructurar o incluso hacer que las cosas volvieran a como era antes. Y pues sabemos que en la parte 6 estas habilidades hubieran sido una gran ventaja contra los enemigos de ahí. ¿Tú crees que el autor de alguna manera ya no los quiso introducir porque sabía que iban a ser el counter perfecto para el villano o como tal no supo cómo introducirlos a estas próximas partes? Yo creo que en este punto, justo a la segunda parte de la parte 6 casi al final, ¿no? Araki quería que las batallas se sintieran más, que tenían más peso, por así decirlo. En la parte 4 pues básicamente era de nos podemos semi-matar, todo, no hay problema. Viene Yosuke con Crazy Diamond y nos salva. Y en la parte 5 era un poco casi de lo mismo de, bueno, no hay problema, no importa cómo quedemos al final de todas las batallas, va a venir Jordan y nos va a curar. Y se estaba repitiendo un poco el proceso, por así decirlo, con la parte 6, ¿no? Porque recordar que Foo Fighters servía como el healer del equipo, ¿no? Y justo al finalizar el arco del escape de la prisión, Araki decidió eliminar al personaje de Foo Fighters porque pues hacía que el peso de las batallas no tuviera mucho impacto, ¿no? Entonces, como tal, bueno, ahí sí es cierto, porque al final de cuentas, si no hay una consecuencia en los actos que va a realizar el personaje, pues uno cómo va a saber que realmente el personaje va a aprender o trascender. Creo que un buen ejemplo que podemos poner aquí es en el caso en la parte 3 cuando Polnareff fue salvado por nuestro buen compañero que fue absorbido por Vanilla Ice, de haber estado, en este caso, Yosuke, no hubiera habido ningún tipo de consecuencia y no hubiera habido un aprendizaje en este caso de Polnareff. Y como tú dices, si se repite este tipo de ciclo, pues podría llegar a ser como que, bueno, como tú lo dijiste, va a llegar lo sana o le restaura la parte que le faltaba y ahora le seguimos con lo siguiente. Entonces, es cierto. Fíjate que no lo había visto, no lo había pensado de esa manera. Esto también, no sé si también te ha tocado en estos casos que se dice, se comenta de que Yotaro en la parte 4 pues se vio muy nerfeado, que fue este estrés postraumático que se supone que tenía por lo vivido en la parte 3 por el enfrentamiento de Dios. No sé si a ti esto se te hace válido o no se te hace válido como una opción para que el personaje no estuviera tan poderoso como lo estaba antes. Yo lo siento válido e incluso lo aplaudo porque hay personajes que llegan como protagonistas, la gente los empieza a querer, ¿no? Como por ejemplo Joseph en la parte 2 era pues el protagonista, ¿no? Como que el mejor yo-yo que la gente había visto hasta ese momento, ¿no? Y también para la parte 3 lo nerfearon un poco, ¿no? Le dieron un stand que, aunque es útil, no es el más poderoso, para darle como que no apañe, no robe el protagonista al nuevo protagonista, que sería en este caso Yotaro. Y siento que hicieron un poco lo mismo con Yotaro y Yosuke, porque si fácilmente llegaba a Star Platinum con la fuerza que tenía, fácilmente podía acabar la parte 4 y quitarle protagonismo a Yosuke muy fácilmente debido a la comparación de poderes, comparando Star Platinum, su poder de la parte 3, contra Crazy Diamond de la parte 4.
Siento que o sea, la gente hubiera preferido más a Yotaro que a Yosuke, y siento que no quedaría bien, ¿no? Como que venga un protagonista anterior y le robe el protagonista al que está intentando ser el nuevo protagonista de la nueva parte. Igual lo que muchos decían es que en esa parte no apareciera Yotaro, que apareciera después junto con Polnareff, para que así los dos compañeros que fueron Stardust Crusaders volvieran a estar juntos en una parte y ellos dos fueran protagonistas. De esta, ¿tú qué comentas? ¿Tú qué piensas? Siento que no se hubiera desarrollado mucho la historia, más que todo narrativamente, porque en la parte 4 Yosuke es un adolescente de 15 años, aunque por el tema de contextura de yoyos no parecen, ¿no? Hubiera sido un poco raro que hubiera descubierto el tema de los stands, porque recuerden que Yosuke no sabía que básicamente que era un stand, ¿no? Solo sabía que tenía un superpoder que pues, casi nadie tenía, que nadie tenía, y lo usaba y ya. En cambio llega Yotaro y le dice, mira, Yosuke, esto es un stand, a las personas que hay varias personas que tienen estabilidad, estamos investigando que hay las flechas y que dan poderes a la gente, y incluso creo que en ese punto no me acuerdo realmente, hace tiempo que no vi, que vi la parte 4, como que recién descubren la identidad o sea, que había un asesino en serie, ¿no? Pensaban, pues, ser un asesino en serie y más, o sea, lo descubrieron en el transcurso. Porque yo creo que Yosuke no hubiera tenido los recursos para entender o descubrir lo de las flechas de los stands y todo lo que básicamente le da cuerpo a la parte 4. O sea, siento que vino Yotaro y dijo y armó como que los hilos para que los protagonistas tuvieran una razón para pelear y todo, ¿no? Porque hubiera sido un poco raro que de la nada unos adolescentes dijeran, oye, mira, hay un poder que está dando poderes a la gente y tenemos que derrotarlos. Siento que hubiera quedado medio escueto, por así decirlo. En eso tienes razón. Lo hizo el abuelo Joestar con Yotaro cuando en la parte 3 en el inicio le explicó todo esto acerca de los stands. Y, luego estaba, como tú le dijiste, el mismo Yotaro se puso de mentor de Yosuke en la parte 4. Sí, es entendible que tengas o que haya un mentor el cual te ayude a desarrollar mejor tus habilidades y que pues, como tú dices, de la nada me aparezca un librito mágico que me diga todo lo que tengo que hacer. Que también eso también podría ser un stand sin ningún tipo de problema, pero pues no es Araki no lo haría tan fácil para nosotros en esto. Pero lo que sí hizo fue introducir el origen de los stands, que fueron las flechas en este caso, las flechas creadoras de usuarios de stand. Cuando tú conociste o vistes por primera vez que estas flechas eran las que te permitían a ti, a alguien normal, el poder obtener un stand, ¿qué pensaste acerca de esto? ¿Pensaste que era una buena manera de introducir en cómo un usuario se hacía? ¿O pensaste, ok, Araki, qué me quieres dar a entender con esto? Mm. En este punto, siento que estaba bien. Tal vez me hubiera gustado un poco más de contexto, porque choca un poco con lo de la parte 3, ¿no? Que en la parte 4 dice, mira, hay gente que consigue stands porque se clavan la flecha, ¿no? Pero al mismo tiempo también te dan a conocer en la parte 3 que se hereda, ¿no? O sea, me hubiera gustado un poco más que digan cuáles son los factores reales de por qué se heredaban o no los stands. Siento que Araki también dejó un poco de lado eso, porque fácilmente dicen que Yotaro tiene porque su familia tiene tendencia a tener stands, como si fuera un gen, ¿no? Un gen extra. O incluso Kakyoin que dice que, no me acuerdo si era Kakyoin o Polnareff, que decía que también un familiar suyo también tenía tendencia, como decían, espíritus que tenían poderes, ¿no? Siento que me hubiera gustado un poco más que expliquen eso, más que todo tal vez de forma biológica, ¿no? Porque a Araki le gusta la física y biología y todo eso, y se puede ver en stands posteriores, ¿no? Que hubieran explicado un poco más a qué se debe y no fácilmente decir poder de voluntad, que es básicamente lo que dicen de por qué Yotaro tiene stands. Un stand y su mamá, por ejemplo, no tenía stand como tal, o porque Jolin, en este caso, Jolin no consiguió stand de manera hereditaria y tuvo que conseguir stand debido a la flecha. Me hubiera gustado que Araki ponga un poquito más de contexto a cuándo puedes heredar o cuándo tienes que conseguir stand debido a la flecha. En mi caso me hizo mucho choque porque es entendible, o sea,
pudieron haber dicho, no sé, como lo dices, algo biológico, algo genético, algo que te permita, no sé, el 1 de 1 millón que puedas llegar a ser o tener este tipo de habilidades, pero igual quizás para agilizar las cosas en cuanto que tenemos que crear más villanos o personajes que apoyen a nuestro protagonista para que la obra siga avanzando, aunque pues también no fue tan difícil hacer que la obra o la parte 3 pudieran conseguir buenos personajes. Si no me equivoco, la persona que, en este caso familiar, que tenía potencial era la hermana de Polnareff, pero pues, fue debido a que la mataron, que no pudo desarrollar su potencial para crear un stand. Ese como tal hubiera sido un buen ejemplo, pero como tal sí es cierto de que las flechas como que te dejan algo así, pero bueno, eso lo corrigieron como tal en la parte 7, aunque un poquito descabellado si lo podemos llegar a decir así. Que por cierto, hay otra parte de los stands que fueron mejorando, que fueron sus habilidades. Tú lo dijiste, Araki es alguien fanático de la biología y este tipo de cosas, y pasamos de un stand tan simple como el que tenía Yotaro de golpear, 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 a cosas tan prácticas y poderosas como es la creación de bombas, control gravitacional, etcétera. ¿A ti te pareció algo interesante o novedoso que Araki dejara lo más fácil y práctico a cosas tan complejas como lo que son los stand? Ah, mm, estoy medio en conflicto con él. Se me traba la lengua. Estoy un poco en conflicto con eso porque, pues básicamente, gracias a las complejidades de los estantes que tengo un canal, por así decirlo, ¿no? Pero considero que es interesante porque, como ya dije al inicio, le da mucha variedad a todo, a todo yoyos, ¿no? Porque si hubiera seguido, por ejemplo, con, yo que sé, con ataques básicos, por ejemplo, toda la parte 3, todos los stands son, por así decirlo, simples, ¿no? Siendo los más complicados, por ejemplo, Vanilla Ice, que es básicamente borrar de la existencia objetos, o Dio, que es parar el tiempo, a pasar stands justo como dice acá en el título a The Hand, que pues más o menos parecido a Vanilla Ice, o pasar stands tan complejos como yo que sé, King Crimson, que es un stand que a mucha gente le cuesta entender porque básicamente es, por decirlo, un borrado del tiempo, pero al mismo tiempo no. Y siento que le da su toque, ¿no? Porque la gente se interesa más, es como, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué funciona así? Qué interesante. Y te ayuda a entender un poco más de la vida, por así decirlo. Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho, que es cuando Yolin está peleando contra, no era White Snake, era Shimun, que pues Shimun tenía como que el poder de básicamente controlar la gravedad y hacer que las personas básicamente se den la vuelta, por así decirlo, ¿no? Que la parte interior del cuerpo salga y la exterior se adentre. Y Araki usó muy bien el ejemplo de que no me acuerdo cómo se llama, justo lo estaba viendo en la universidad hace poco, de que si contorsiona su cuerpo hasta un punto, este se considera que el interior y el exterior es el mismo. Y siento que por lo menos le da un poco de... Le da como que más onda, por así decirlo. Y tú dices, oye, mira, ¿cómo funciona esto? Y le puede ayudar a la gente a entender un poco más de física, de biología y cosas así, porque en ese tiempo cuando yo lo leí, porque pues, el anime salió hace poco, y yo me lo había leído en manga, ¿no? Dije, oye, mira, qué interesante factor físico que usó Yolin para salvarse de este stand. Vamos a investigar un poco más. O por ejemplo, también en la parte 7 que usan el rectángulo dorado, pues uno no entiende como tal, o sea, uno no usa estos aspectos en su vida diaria. Y siento que ayuda a la gente a entender un poco más de física, biología y cosas así. Que, como digo, tal vez a la gente joven no le interese mucho o se les haga muy complicado. Pero yo creo que para un público ya adolescente a más, puede llegar a ser interesante y puede aprender un poco más de cómo funcionan las cosas. Y pues básicamente también nos dice que Araki tiene muchos conocimientos y encontró una forma entretenida y variada de expresar los conocimientos que tiene. Como referencia, cuando yo llegué a la parte 5 fue tu canal el que me fue explicando varios de los stands que fueron saliendo ahí, porque la verdad no tenía idea de cómo funcionaban. Y agradezco que pudiera llegar a, como que, o sea, como tú le dices, hay tantas cosas que a veces te es complicado como que seguir el ritmo. Y pues lamentablemente a veces fue el manga no te explica tan bien como debería. Y te es complicado, y es cierto, un niño o alguien menor a 15 años va a decir, ay, esto no me importa, a mí me gusta que estén dando los golpes o que el villano esté perdiendo, ese tipo de cosas.
pero alguien como que ya tenga un poquito más de conciencia es como que, mira, la habilidad está buena para esto, podría ser efectiva para lo otro. Entonces sí, se entiende que el cómo Araki puede llegar a expresar también en los estos conocimientos que él tiene, pero pues también debo decir que gracias a canales como el tuyo es que podemos llegar a entender mejor, bastante mejor alguna de las habilidades que pone en el manga, que también es otra de las cosas. Eh, la época en la cual se desarrollan las historias, las partes de JoJo's, pues sabemos que no es una época actual, es antes de los 2000 o entre esas épocas. ¿A ti te hubiera gustado ver, o en este caso, poder que las partes iniciaran un poco más en lo actual, en que hubiera un poco más de tecnología o desarrollo de la sociedad? ¿O crees que donde se está desarrollando la obra es la época ideal para ello? En este punto, soy medio indiferente porque por lo menos siento que en las primeras dos partes creo que sí influye un poco la época y la ambientación, por ejemplo, en este tiempo donde se desarrolla la parte uno, por así decirlo, pues es una zona británica y es donde mayormente nace, por ejemplo, los mitos de los vampiros y eso. Siento que eso fue un acierto y Araki supo como que llevar la época y esto, porque imagínate que la parte uno parte uno se desarrolla, yo que sé, en 2000, en los 2000, como que sería un poco aburrido ver un vampiro peleando en una época actual, en los 2000 y así, ¿no? En cambio, siento que, digamos, por ejemplo, en la parte uno esa época victoriana, le da su toque, como que todos asocian a la época victoriana a los vampiros y lo sobrenatural, hombres lobos y cosas así, ¿no? Y en la parte 2 también influye mucho la época, ¿no? Si no me equivoco, ya era a finales de la Segunda Guerra Mundial donde se desarrolla la parte 2. Y vemos, por ejemplo, los alemanes que estaban desarrollando tecnologías nuevas y encuentran pues el poder de los vampiros y todo eso. O sea, digamos, si hubiera sido una época posterior a justo esos conflictos bélicos de los 2000 y que la gente tiene que investigar, hubiera sido medio raro, ¿no? De que alemanes investigando cosas en una época donde no investigaban, por así decirlo, queda medio raro, ¿no? En cambio, como que sí te da contexto de, mira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, alemanes y estadounidenses investigando cosas para superar a los contrincantes en este caso, y haciendo cosas poco éticas, como por ejemplo en la parte 2 de matar gente y cosas así, solo para alcanzar un poder mayor. Siento que sí queda, se le da el contexto y meta a los personajes según el contexto histórico, y sí me gustó eso. En las partes 3 adelante siento que realmente no influye mucho la época y fácilmente podían poner épocas actuales y hubiera quedado casi igual. En eso te doy el punto de que las partes primera y segunda, pues, bueno, es cierto de que hay varios factores en los cuales ahí lo ético y lo no ético, pues no estaba sobre la mesa. Se quería ganar, en este caso, la guerra, y pues lo que tuvieras a la mano te iba a dar la victoria, en este caso. Y pues que menos mal que había vampiros y monstruos ahí que podrían darte la ventaja en el campo de batalla, pero pues no es algo que al final de cuentas lograron obtener el enemigo. Pero pues es cierto, hay ciertas partes en las cuales tú puedes decir, mira, es el futuro, el pasado, presente. Y pues mientras los personajes sigan haciendo lo mismo o buscando el enemigo o utilizando los stands de la manera que quieran, pues van a poder desarrollarse en cualquier tiempo. Eso no tiene mucha relevancia. Mm, algo aquí también que debo de recalcar es que no lo pregunté antes, es de los personajes que has visto a través de todas las partes de JoJo's. ¿Cuál tú podrías decir que es el personaje que no debía de morir en las obras? Que es el que tú dices, ¿sabes qué? Este murió porque no había manera de cómo de derrotarlo, no debía de morir y pudo haber avanzado más en las siguientes partes de la obra. En este caso, yo diría, básicamente no me he puesto a pensar en eso, pero un personaje que sí siento que debió haber sobrevivido, aunque posiblemente no hubiera tenido nada de relevancia en las siguientes partes, fue el de Bucherati. Siento que es uno de los personajes que más me gustan en todo JoJo's. Y aunque ya te iban dando spoilers, pues que realmente no estaba vivo ya, siento que hubiera sido como que un buen apoyo para el final de la parte con Giorno, ¿no? Porque si lo piensas, al final en la parte 5 dice, pues un niño de 15 años ahora es líder de la mafia. Como que queda, dices, pues tendrá el potencial, podrá tener lo necesario. Ahí queda medio,
medio raro. Siento que hubiera quedado como buen apoyo moral o como consejero que Bruno Bucherati hubiera seguido vivo. La experiencia le hubiera servido a Jorno a tomar mejores decisiones, eso es cierto. Como tal, es cierto de que el personaje, pues sí, ponte que quizás no hubiera estado como que todo el tiempo, pero sí le hubiera dejado experiencia, conocimientos, relaciones, etcétera. Porque al final de cuentas es alguien demasiado joven que está tomando el control de algo tan poderoso y como que simplemente decirle ahí está, ve cómo las arreglas, pues no es algo tan práctico. Sí, quizás a futuro de lo que se puede llegar a tomar en la obra, pues quizás se hizo lo correcto y lo incorrecto, pero es cierto de que el personaje hubiera dado buena experiencia al buen Jordan. Aquí vienen dos preguntas complicadas, por decirlo así, partes finales de lo que es este podcast. Una de las preguntas es, ¿tú qué esperas en la parte 7 esta animación que van a hacer de Steel Ball Run? ¿Crees que va literalmente a romper el internet como muchos dicen? ¿O crees que va a ser una parte que sí va a ser buena, pero no tan buena? Yo espero que sí, porque considero que la parte 7 es... Cuando me lo leí fue mi parte favorita. Siento que todos los personajes tienen desarrollo, todos los personajes influyen en la historia y la falta de ese personaje sí se logra notar en lo que transcurre de la obra. Lo que espero que pase es que no pase lo que pasó con la parte 6, porque justo cuando animaron la parte 6 pasó una de las cosas que yo más odio cuando sacan series o animes o cualquier medio audiovisual que no sea una película, que saquen varios episodios de golpe. Porque lo que pasa, me ha pasado y mucha gente le pasa, es que hablan diciendo, mira, tal serie, tal anime, buenísimo, y la gente habla de ellos como 1 o 2 semanas, pero ya la gente se vio todo y ya pierde el interés. Yo considero, por ejemplo, la última vez que no hicieron eso fue en la parte 5, que sacaban episodios cada viernes o jueves, no me acuerdo, y la gente tenía algo de qué hablar cada semana, lo cual no pasó con la parte 6, que sacaron, creo que eran 12, 16 episodios de golpe, la gente habló de ellos 1 o 2 semanas y la gente perdió el interés. Espero que con la parte 7, ahorita no sé, realmente no me informo mucho, estaba ocupado, si David Production ya se alejó de Netflix, porque que yo sepa, Netflix fue el que dijo, mira, vamos a sacar los 10 y tantos episodios de Stone Ocean de una. A mí me gustaría que aunque tengamos que esperar, la parte 7 salga con un episodio semanal, porque así mantiene su relevancia. La gente va a hablar de los capítulos cada semana y así va a tener más tiempo en el auge, más tiempo en internet, la gente va a hablar más de ellos. Mm. Es cierto de que a veces pues se llega a entender en que la gente no quiera esperar, como tú dices, todos los viernes a que salga un capítulo nuevo y por eso liberan de golpe varios, pero es cierto, ¿por qué permitir que la gente no se impaciente o no esté ansiosa por lo que va a ver a continuación? Incluso los que ya han visto el manga, pues ya saben, ok, este capítulo que viene van a pasar tal pelea, el personaje va a tomar tal decisión, o incluso el final va a constar de tantas partes. En eso yo te doy la razón. A veces quizás porque somos demasiado ansiosos para esperar lo que sigue, por eso lo hacen así. Pero esperemos que ahora sí tomen las decisiones correctas y le den a la gente esos momentos de tensión para esperar qué va a venir en el siguiente capítulo. Y la segunda pregunta que yo te haría es, si tú pudieras cambiar algo de JoJo's, no te puedo decir que algo en especial, pero de manera general, ¿qué cambiarías de la obra que nos ha traído Araki hasta el día de hoy? Mm, Tal vez como tal no cambiar algo de yoyos, pero me gustaría, que entiendo que también es un tema legal horrible, que sea el copyright en los stands de yoyos. Uno entiende que, bueno, cuando Araki es muy fan de la música, muy fan de varias cosas del cine y de la música, y se puede ver en su obra, ¿no? Que el 90 y tanto % de stands que él hace son referencias musicales. Y causa un poco en el fandom causa un poco de confusión, ¿no? Porque la gente que nos leímos los mangas, ya saben cómo se llama cada stand, ¿no? En cambio, la gente que solo se lo está viendo en el anime tiene como que ese conflicto. Oye, mira, ¿por qué? Justo hablando, uno de los últimos stands que subí, que es Beach Boy,
pues que le cambien el nombre en el anime y la gente pues dice, oye, ¿quién es Beach Boys? No, no lo ubico y pues termina siendo otro nombre, ¿no? O sea, me gustaría que sea cambien eso. Sé que es imposible, pero sí me gustaría que pues se pudiera tener los mismos nombres, sea en japonés y en cuando lo mandan a América y otros países. No sé que es algo imposible, pero me gustaría porque así causaría menos confusión en el fandom de yoyos. Que de por sí el fandom de yoyos está muy... se confunden mucho en esos temas, ¿no? Como que la gente que se ha visto el anime y la gente que se ha leído los mangas. Y llega a ser como que una disrupción en ambas partes. En eso comparto contigo lo que es esa opinión porque, bueno, no vamos a decir que el copyright no ha sido un problema tanto para uno que es youtuber como para gente que quiere hacer alguna obra o quiere hacer alguna referencia. Se ha complicado demasiado que muchas obras o muchas cosas lleguen al lugar y puedan ser entendibles. Un ejemplo es esto, el que tú has dado de los stands. Entonces sería como que agradable. Si sabes qué, mira, le vamos a dar permiso para que pueda la gente no solamente pues tener el contenido original, sino que realmente puedan apreciar cada parte, cada cosa como tú lo escribiste y no tengas que preocuparte porque no pueda tener el nombre o tener la música o tener incluso el escenario que la obra requiere. En eso sí estamos de acuerdo y esperemos que aunque parezca imposible se pueda realizar esta gran acción en las siguientes partes que vienen de Yoyos. Pues mi estimado Bochi, esto ha sido todo por el día de hoy en este no podcast. Cuéntame cómo te has sentido el día de hoy aquí. Algo que comentar, algo que criticar, aquí aceptamos todo tipo de sugerencias. Pues me siento bien, es realmente la primera vez que me invitan a un podcast como tal. O sea, ya he hablado con varias gente de forma informal, ¿no? O sea, sin saber que se va a subir eventualmente a YouTube o a cualquier plataforma. Me siente bien ser invitado por primera vez porque pues esto realmente la gente cree que es como un trabajo o algo así, pero realmente es como un hobby, ¿no? Y se siente bien que la gente aprecie tu hobby, o sea, que le guste lo que haces y se siente bien que la gente lo aprecie. Yo de igual manera le agradezco que pueda estar aquí, compartir de su tiempo y claro, es un hobby que la verdad los invitados lo hacen más agradable, la gente que comparte o que le gusta lo hace mucho más agradable y pues si a más gente le gusta, pues seguiremos haciendo esto. De igual manera yo agradezco a toda la gente que ha escuchado, se haya mantenido hasta el final. Recomiendo que pasen encarecidamente al canal de Bochifax porque lo que no entiendes ahí tiene una explicación bastante coherente. Entonces todo por ahora. Hasta la próxima en el no podcast viaje al nuevo mundo. Hasta la próxima, gente.